Bienvenido a Ecos de Ansiedad. donde tus peores pesadillas cobran vida, Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, Antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. no querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda, Sin más, prepárate para conocer el miedo real. que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. El juguete maldito. Ser madre soltera nunca ha sido fácil, pero a pesar de todo, siempre me he esforzado para darle a mi hija, Sofía, una vida lo más feliz posible. A sus 8 años, es una niña curiosa y llena de energía. Siempre le ha encantado explorar el mundo a su alrededor, especialmente cuando la llevo al parque los fines de semana. Aquellos momentos eran nuestros pequeños escapes, donde ella podía correr libremente y yo podía disfrutar de verla sonreír. Pero todo cambió después de un día fatídico, un día que nunca olvidaré y que transformó nuestras vidas de una manera que aún me cuesta describir sin que un escalofrío recorra mi cuerpo. Todo comenzó de manera inocente, o eso pensé en su momento. Sofía encontró algo mientras jugaba en el parque, una pequeña figura tallada en piedra, algo que parecía antiguo, desgastado por el tiempo. Estaba enterrada a medias en el suelo, y ella la desenterró como si hubiera descubierto un tesoro. No supe qué era, ni me importó mucho en ese instante. Mira, mamá, encontré un juguete. Me dijo con una sonrisa amplia, sus ojitos brillando de emoción. Nunca imaginé lo que esa cosa traería consigo. Desde esa tarde, todo empezó a cambiar, lentamente al principio, casi imperceptible. Al día siguiente, Sofía estaba más callada de lo normal. No me prestó atención como solía hacerlo, y lo atribuí al cansancio. Sin embargo, aquella noche fue la primera vez que la escuché susurrar mientras dormía. Las palabras que decía no tenían sentido, eran sonidos guturales, casi como si hablara en una lengua antigua. Cuando la desperté, me miró con ojos vidriosos y simplemente volvió a dormirse. En mi cabeza, traté de racionalizarlo, es solo una pesadilla, me repetía. Pero aquello fue solo el comienzo. Cada día que pasaba, mi Sofía se alejaba más de sí misma. Dejaba de jugar con sus muñecas, algo que amaba hacer. En su lugar, pasaba horas mirando fijamente la figura de piedra que había encontrado. A veces, la susurraba, aunque no podía entender lo que decía. Su risa infantil se desvaneció, reemplazada por silencios largos y vacíos. Su mirada, una vez cálida y vivaz, se volvió oscura, casi como si me mirara a través de mí, sin realmente verme. Yo podía sentir el cambio, pero no sabía qué hacer. Algo oscuro estaba sucediendo, y yo no podía detenerlo. Las cosas empeoraron cuando empezó a hablar en lenguas que no conocía. Al principio, pensé que era algún tipo de juego extraño, pero había algo en la forma en que lo hacía que me aterraba. Sus palabras no eran solo balbuceos de una niña jugando, eran frases, oraciones completas, dichas con una voz que no le pertenecía a mi hija. Había una autoridad en esas palabras, una maldad palpable que me hacía estremecer cada vez que la escuchaba. No reconocía ni la lengua ni las emociones que transmitía. Pero lo peor fue cuando comenzó a cambiar físicamente. Mi pequeña Sofía, tan frágil y delgada, comenzó a mostrar una fuerza inexplicable. Una tarde, en un arrebato, empujó la puerta de su habitación con tal fuerza que la madera se astilló. Era imposible que una niña de su tamaño pudiera hacer algo así. Intenté hablar con ella, preguntarle si estaba bien, pero todo lo que recibía era una mirada vacía, acompañada de esa extraña sonrisa que no era suya. No era mi Sofía, no más. A partir de ese momento, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. Se volvió opresivo, pesado, como si algo invisible y oscuro se hubiera instalado en nuestro hogar. Las noches eran las peores. Los ruidos comenzaban al caer el sol, golpes en las paredes, susurros en el pasillo y esa sensación constante de ser observada, incluso cuando estaba sola en una habitación.
Cada vez que intentaba dormir, me despertaba con una presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera sentado sobre mí. Pero lo más aterrador fue cuando vi a Sofía de pie en la oscuridad de mi habitación, observándome con esos ojos que ya no parecían humanos. Intenté buscar ayuda. Llevé a Sofía a médicos, psicólogos, incluso hablé con sacerdotes, pero nadie podía explicar lo que estaba pasando. Los médicos decían que podía ser estrés o algún tipo de trastorno, pero yo sabía que era más que eso. La niña que amaba se estaba desvaneciendo ante mis ojos, siendo reemplazada por algo que no podía comprender. Los sacerdotes, al escuchar lo que estaba ocurriendo, me miraban con preocupación, pero la mayoría no quería involucrarse. Algo en la figura de piedra, algo en esa presencia oscura, los hacía retroceder. Una noche, la situación se volvió insostenible. Los golpes en las paredes se hicieron ensordecedores, como si alguien estuviera intentando romperlas desde adentro. Corrí a la habitación de Sofía solo para encontrarla sentada en la cama, sus ojos completamente en blanco, pero su boca moviéndose, diciendo algo que no entendía. De repente, toda la casa se llenó de gritos, gritos de voces que no pertenecían a ninguna de nosotras. Era como si una multitud estuviera atrapada entre las paredes, gritando por liberarse. En mi desesperación, tomé la figura de piedra y la lancé al suelo, rompiéndola en pedazos. Por un breve momento, todo quedó en silencio. Sofía se desplomó en la cama, inconsciente pero respirando. Lloré de alivio, pensando que quizás aquello había terminado. Pero cuando levanté la vista, las paredes estaban cubiertas de sombras, moviéndose como si algo estuviera vivo dentro de ellas. Las luces comenzaron a parpadear y un frío gélido llenó la habitación. Desde esa noche, aunque Sofía ha vuelto a ser en parte la niña que era antes, la presencia nunca se fue del todo. A veces, cuando me despierto en la madrugada, siento ese peso sobre mi pecho nuevamente y sé que algo sigue aquí, esperando. Mi hija ha sido marcada, y aunque he intentado protegerla, algo oscuro la sigue acechando, observando, esperando su momento para volver. Ahora, cada vez que la veo jugar, tengo el miedo constante de que esa cosa vuelva a tomar el control. Porque sé que no se ha ido, solo está esperando su momento. Y lo más aterrador es que, en el fondo, tengo la sensación de que cuando vuelva, no solo vendrá por ella, sino por todas nosotras. ¿Te gustan los relatos de terror? Entonces, este es tu lugar. Suscríbete, deja tu like y comparte para que más personas se unan a nuestra comunidad.